Faker volvió a dominar la conversación global de los esports después de recibir nuevos reconocimientos oficiales del Estado de Corea del Sur por su impacto cultural, deportivo y mediático. Esports Flash. En este esports Flash vas a descubrir por qué Corea del Sur convirtió a Faker en un símbolo nacional. Hoy te cuento, Faker entra al Olimpo. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. Lee Faker Sang-hyuk volvió al centro de la conversación internacional después de recibir una serie de reconocimientos oficiales del gobierno de Corea del Sur, incluyendo la máxima condecoración deportiva del país, un lugar entre las figuras más influyentes de la ola cultural coreana y hasta un sello postal oficial, algo que cambió la percepción pública de los esports dentro y fuera de Asia. Durante años, Faker ya era considerado el jugador más importante de la historia de League of Legends. Para millones de personas, era el equivalente de Michael Jordan dentro de los eSports. Pero lo que ocurrió en 2026 llevó su figura a otro nivel completamente diferente. Esta vez no fueron los fanáticos quienes lo elevaron. Tampoco fue una marca patrocinadora. Fue el propio Estado surcoreano. Todo comenzó el 2 de enero de 2026, cuando la presidencia de Corea del Sur le entregó la medalla Cheonggyeong, la categoría más alta de la orden al mérito deportivo. Según los documentos oficiales, el reconocimiento fue otorgado por su contribución al prestigio nacional surcoreano y al desarrollo del deporte. La noticia explotó inmediatamente en medios especializados, en redes sociales y en comunidades de gaming alrededor del planeta. Era la primera vez que un jugador de eSports recibía un honor de este nivel en Corea del Sur. Para entender la dimensión de esto hay que comprender lo que representa Faker en Corea del Sur. Él ya era famoso desde hacía más de una década por sus campeonatos mundiales con T1 y por convertirse en el rostro más reconocible de los esports globales. Pero Corea del Sur empezó a tratarlo como algo más grande que un atleta competitivo. El gobierno comenzó a verlo como una pieza de soft power, una especie de herramienta cultural capaz de representar al país en el extranjero, de la misma manera en que lo hacen las estrellas del K-pop o los actores de dramas coreanos. Y esto quedó todavía más evidente cuando el Ministerio de Cultura y K-Office publicaron el Overseas Hallyu Survey 2026. En ese informe oficial, Faker apareció dentro del grupo de figuras coreanas más influyentes de la ola Hallyu. Es decir, fue puesto al mismo nivel de grandes celebridades culturales y del entretenimiento coreano. La tercera pieza de esta historia terminó de convertir el fenómeno en un evento internacional gigantesco. El 6 de abril de 2026, Korea Post anunció la creación de un sello conmemorativo oficial dedicado a Faker. Puede sonar pequeño para algunas personas fuera de Asia, pero dentro de Corea del Sur, esto tiene un peso enorme. Los sellos postales funcionan como símbolos históricos y culturales. Son reservados para personajes considerados importantes por la identidad nacional, y allí apareció Faker, identificado oficialmente como una figura histórica de los esports coreanos. Y la noticia produjo otra ola de cobertura internacional. Medios especializados de videojuegos, periódicos generalistas y cuentas gigantes de redes sociales empezaron a discutir lo mismo. Corea del Sur estaba institucionalizando el legado de un gamer
profesional. Ya no era únicamente una leyenda de League of Legends, era un símbolo cultural de Corea del Sur. El impacto de todo esto va mucho más allá de Faker como individuo. Lo verdaderamente importante es lo que representa para toda la industria de los esports. Durante años, los videojuegos competitivos fueron vistos por muchas personas como entretenimiento pasajero o como una actividad juvenil sin legitimidad deportiva. Corea del Sur ayudó a cambiar esa percepción desde principios de los años 2000, construyendo estadios, ligas televisadas y carreras profesionales alrededor de los juegos competitivos. Con todo y ese historial, todavía existía una distancia simbólica entre los deportes tradicionales y los esports. La medalla presidencial entregada a Faker redujo esa distancia de forma enorme. Por primera vez, el Estado surcoreano puso oficialmente a un jugador profesional dentro del mismo ecosistema de reconocimiento reservado históricamente para atletas olímpicos y para campeones nacionales de deportes tradicionales. Y claro, también hay un componente económico gigantesco detrás de esta historia. Faker ya era una marca mundial antes de estos reconocimientos. Tenía contratos publicitarios, millones de seguidores y una relación histórica con Razer. Pero cuando un gobierno legitima públicamente a una figura de esports, el riesgo percibido por las marcas disminuye muchísimo. Faker se convierte en una apuesta todavía más segura para campañas globales. El informe muestra que Razer celebró una década de colaboración con Faker y continuó lanzando productos especiales durante 2026. Además, su permanencia en el equipo T1 hasta 2029 fortalece una narrativa rarísima dentro del gaming competitivo. La de una superestrella que permanece durante años en el mismo equipo y sigue siendo relevante después de más de una década de carrera. Eso también ayuda a que nuevas generaciones de jugadores vean los esports como una profesión estable y legítima. Después de la pausa te voy a contar el dato que terminó de demostrar que Faker ya salió del nicho gamer. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Un post de Reddit sobre la medalla presidencial de Faker superó los 7.400 votos positivos, con un 97% de aprobación, mientras la conversación explotaba simultáneamente en Asia, en Europa y en América Latina. La reacción internacional dejó algo completamente claro. Faker ya trascendió el ecosistema competitivo de los videojuegos. Medios de Europa, de América Latina y de Asia comenzaron a cubrir la noticia usando palabras que antes estaban reservadas solo a figuras históricas del deporte tradicional. Algunos titulares hablaban del mayor honor deportivo del país, de Corea del Sur. Otros destacaban que era el primer jugador de esports en lograrlo. Incluso medios orientados al entretenimiento pop trataron el tema como un momento histórico para la cultura gamer global. Esa amplitud de cobertura es importante porque demuestra cómo los esports dejaron de ser una conversación encerrada en Twitch y en YouTube. Ahora forman parte de discusiones nacionales sobre cultura, sobre identidad y sobre representación internacional. Pero también existe una lectura estratégica desde el lado político y cultural. Corea del Sur lleva años explorando el entretenimiento como una herramienta diplomática. El K-pop,
Las series coreanas, los K-dramas y el cine ayudaron al país a construir una imagen global moderna y tecnológica. Faker entra ahora dentro de esa misma estrategia cultural. El Overseas Hallyu Survey 2026 lo confirmó oficialmente al incluirlo entre las figuras coreanas más influyentes a nivel internacional, no solo dentro de Corea. Mejor aún, especialmente fuera de Corea. Y eso significa que el gobierno surcoreano entiende que los videojuegos competitivos también son parte de su identidad cultural exportable. Y eso podría abrir una nueva etapa para los esports mundiales, donde otros gobiernos empiecen a ver a sus jugadores profesionales como embajadores culturales capaces de representar a sus países internacionalmente. Pero hay otro detalle interesante dentro de esta historia. El propio informe reconoce que todavía no existe una métrica universal capaz de demostrar técnicamente que Faker fue trending topic global en todas las plataformas al mismo tiempo. Pero la evidencia sí muestra una circulación internacional gigantesca. Hubo cobertura simultánea en medios coreanos, europeos, hispanohablantes, como lo estamos haciendo en este momento, y medios especializados en esports. Reddit explotó. Instagram mostró miles de interacciones. YouTube acumuló decenas de miles de vistas en los videos sobre la ceremonia presidencial. Y cuentas importantes de esports en X ayudaron a expandir la conversación todavía más. La combinación de todos esos factores sostiene una conclusión bastante sólida. Faker volvió a convertirse en el centro de la conversación global alrededor de los esports. Lo más impresionante de todo es que esta historia probablemente no ha terminado. Faker sigue compitiendo profesionalmente con el equipo T1. Mantiene contratos comerciales gigantescos y sigue siendo una de las figuras más reconocidas de todo el gaming mundial. El sello postal oficial todavía será emitido en octubre de 2026. Así que Corea del Sur volverá a poner su imagen en circulación nacional dentro de unos meses. Y eso va a mantener viva la conversación y seguirá fortaleciendo su estatus histórico. Lo que empezó hace años como la carrera de un adolescente talentoso jugando League of Legends terminará convirtiéndose en algo muchísimo más grande. Un símbolo oficial de prestigio nacional para uno de los países más influyentes del gaming mundial. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.